En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Escuchando la voz de Dios, capítulo 1, cuarta parte. Me alegro de estar nuevamente con ustedes en la continuación de nuestro estudio para esta semana, ¿Cómo oír la voz de Dios? En mis charlas esta semana he explicado que a través de todas las dispensaciones del trato de Dios con los hombres, el gran requisito básico e inmutable para tener una relación continua con Dios es oír la voz de Dios. Ayer hablé de 3 características distintivas relacionadas con oír la voz de Dios que lo hace significativamente diferente de lo aceptado tradicionalmente como la conducta o la actividad religiosa normal. Las 3 características que mencioné fueron estas. Primero, oír la voz de Dios es personal, requiere una relación directa, íntima de persona a persona con Dios. Segundo, oír la voz de Dios es intangible, no la podemos colocar en un edificio, no la podemos limitar a una situación conocida, no es algo que percibamos con los ojos, no es algo que sintamos o palpemos con las manos. El único sentido que la percibe es el oído y no está limitada a ningún lugar o tiempo en particular. Tercero, oír la voz de Dios es presente en el tiempo, no es pasado ni futuro. Una voz no tiene pasado ni futuro, una voz es siempre ahora. Así que cuando nos relacionamos con Dios por medio de oír su voz, estamos relacionándonos con Él en un ahora eterno. Dios le dijo a Moisés el nombre con el que sería conocido en Israel: Yo soy el que soy. Es siempre cierto, Dios es siempre. Hay un sentido que Él es en el pasado y es en el futuro, pero esencialmente conocemos a Dios siempre en el presente eterno, el gran yo soy, y eso es parte de lo que viene oyendo su voz, siempre es presente en el tiempo. Hoy voy a hablar de un resultado en particular, cuando se oye la voz de Dios, que tiene un valor incalculable. No hay manera de pensar, no hay manera de expresar el valor. Este resultado es la fe. Oír la voz de Dios produce fe. Muchas personas anhelan tener fe, luchan por tener fe y corren de aquí para allá buscando la fe, pero no la alcanzan porque no conocen el secreto de la fe. La fe viene oyendo la voz de Dios. Esto lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice otra traducción, que por la palabra de Cristo. Tenemos que recordar que el Nuevo Testamento griego usa 2 palabras distintas que en español se traducen palabra. Esas palabras son logos y rema. Si no conocemos la diferencia, no aceptaremos lo que estoy diciendo hoy. Veamos primero las palabras logos. Logos es uno de los grandes conceptos del idioma griego. Voy a decirle que he estudiado griego desde que tengo 10 años y estoy calificado para enseñarlo a nivel universitario. Digo esto solamente para que usted comprenda que tengo cierta idea de lo que estoy hablando. Logos es uno de los grandes conceptos del idioma griego. Tiene toda clase de significados. Significa mente, concepto, razón. Logos en la Biblia es realmente la mente de Dios. El consejo de Dios es el propósito total de Dios. Por ejemplo, escuche lo que dice David en el Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Otra traducción lo dice así: Tu palabra, oh Señor, es eterna, permanece firme en los cielos. Este es el logos de Dios. Su consejo total nunca cambia, es eterno, sale del tiempo, está en el cielo, permanece. Desde el principio hasta el fin, está ahí, todo el tiempo. Siempre es la mente y el consejo y el propósito de Dios. Este logos, este consejo de Dios está resumido en una persona. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, y dicen así: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese era en el principio de Dios. Jesús es también el logos personificado. Él es el consejo total, propósito y mente de Dios. Recuerda que Jesús dijo: El que me ha visto a mí ha visto al Padre, y yo represento todo lo que es el Padre. Todo lo que hace el Padre, toda su voluntad, sus planes, su propósito, yo lo represento. Ese es el logos, y está firme para siempre en los cielos, no se puede cambiar, es eterno. Ahora, la palabra rema tiene un significado diferente, aunque a veces por supuesto coinciden. La palabra rema significa específicamente una palabra hablada. No es rema hasta que se hable. El consejo de Dios permanece para siempre, hablado o no. Está ahí, es eterna, pero rema es solo una palabra que es hablada. Ahora oiga lo que dice Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4, donde Él usa la palabra rema. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema que sale de la boca de Dios, toda palabra saliente. Ahí está el consejo de Dios, si lo podemos ver, eterno, inmutable, completo en los cielos, pero no conocemos todo el consejo de Dios, no los podemos recibir en nuestras mentes finitas, pero Dios lo dosifica para nosotros en rema, una palabra que se convierte en algo personal, una palabra que podemos recibir individualmente.
Así que el hombre vive por toda palabra que sale de la boca de Dios. El consejo total de Dios no es impartido en porciones que podemos recibir por rema para nosotros todos los días. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todos los días la palabra que sale de la boca de Dios. La rema que viene de la boca de Dios será nuestra porción para este día. Esta es pues la diferencia entre logos y rema. Logos eterno en los cielos, inmutable. Rema sale para nosotros personalmente, una palabra que podemos oír, algo que es hablado. Y así vemos en Romanos 17 que tiene que ser rema. La fe es por el oír y el oír por la rema, la palabra de Cristo. Si no fuese hablada no la podríamos oír. No podemos oír el logos. Es eterno en el consejo de Dios en los cielos, pero podemos oír la rema que trae esta pequeña porción del consejo de Dios que necesitamos en un momento dado, y así viene la fe. Escuche, espero no ofenderlo, pero la Biblia no dice que la fe viene leyendo la Biblia. Mucha gente cree que es así. ¿Por qué no? Bueno, sea honesto, muchas veces usted lee la Biblia y no oye nada. Todo lo que tiene son manchas negras sobre el papel blanco, frente a sus ojos. Y usted puede pasar por ese proyecto una hora y no obtener fe. Pero muchas veces también toma la Biblia, la abre y una frase salta a la página y usted dice, eso es lo que Dios me está diciendo a mí ahora. Yo ya no sé cuántas veces eso me ha sucedido a mí. A veces pareciera que por accidente abro la Biblia y el Espíritu Santo enfoca mis ojos en un versículo. Dios lo dice y para mí es rema. Cuando usted oye ese rema, es más que leer la Biblia, es la palabra personal de Dios, es la voz de Dios que le habla, y la fe viene cuando se oye la palabra de Dios que habla. Todo se centra en el oír de Dios. Obedece mi voz y seré tu Dios. Si oyeres atentamente la voz de Dios, ninguna de estas enfermedades vendrán sobre ti. Quiero regresar por un momento a Romanos 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, la rema de Cristo. Voy a explicarle algo que he aprendido y experimentado y que es de importancia incalculable y de gran valor si usted puede acercarlo. Tiene que ver con el proceso de la fe. Usted verá, yo estuve postrado en un hospital por un año y era cristiano. Los doctores no me estaban sanando. Ya sabía que mi única esperanza era Dios. Yo me decía una y otra vez, si tuviera fe, yo sé que Dios me sanaría, pero siempre me decía, pero no tengo fe. Y un día Romanos 17 se me abrió, la fe viene por el oír. Esta frase saltó ante mí, la fe viene. Si no la tengo, la puedo recibir. Cuando leí el resto del versículo y medité en lo que decía y busqué a Dios, y gradualmente Dios me fue enseñando, y cuando pude ver cómo es que viene la fe, recibí fe para mi sanidad. Doy gracias a Dios por el ministerio de los doctores y las enfermeras, pero no me pudieron sanar. La sanidad habría de venir a mí esa vez directamente de Dios. Vino cuando oí la rema, la palabra hablada de Dios, fue lo que me trajo fe. Hay un proceso para que la palabra de Dios venga. Véalo bien, hay 3 etapas en el proceso. Primero, la palabra de Dios, la rema, Dios habla. Segundo, su respuesta es oír. Usted se abre a la palabra de Dios. Más adelante en esta charla hablaré más del oír. Tercero, en el oír viene la fe. Oír no es necesariamente algo instantáneo. Tenemos que adoptar cierta actitud. Tenemos que estar en cierta manera de pensar. Podemos estar sentados leyendo la Biblia o escuchando un sermón y son solo palabras que pasan por encima, pero si en un reposo interno nos sentamos poniendo nuestra mente a descansar, nuestros procesos mentales suspendidos, oyendo la palabra de Dios, vendrá y la oiremos, y del oír viene la fe. Le aconsejo que cultive esta capacidad de oír. Abrace a lo que Dios tenga que decirle a usted personalmente. Estará de acuerdo con las Escrituras, nunca se saldrá de la línea de las Escrituras, pero será la Escritura viva, personal para usted por el Espíritu Santo. Así es como viene la fe, oyendo la palabra de Dios. Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para ver otra faceta de este tema, un estilo de vida distintivo como resultado de oír la voz de Dios.